Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, bueno, déjala pasar porque no es tu momento, no llegó tu hora con esta lectura. Quiero también agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer también en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Vamos a ver un mensaje general para ustedes el día de hoy que consultan su tarot, su horóscopo. Dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, increíble, totalmente increíble. Tú eres una persona con el poder de la sanación, no solamente físico, también emocional, mental. Sanas con tus manos, con tus palabras, con tus acciones, con tus oraciones, mi querido amigo y amiga. Tienes ese poder y tienes que explotarlo en tu beneficio, en tu favor y en el favor de las demás personas. Solamente tienes que creerlo, abrir tus ojos, tus oídos, tus manos para recibir este don, este regalo que tú has recibido. El poder de sanar no solamente los cuerpos, también la economía de las personas, también los pensamientos, cualquier situación que tú quieras sanar en ti y en las demás personas, tú tienes el poder de hacerlo. Créelo y esto será realidad. Bueno, ahora vamos con la lectura para los que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial está como en una cuestión, en una ambivalencia, está, no sé, en ciertos problemas y dificultades tu persona especial. La verdad es que se siente como confundido, confundida. Tal vez hay alguna persona rondando su pensamiento, su corazón, y es una persona que la verdad no está muy claro o muy clara en este momento, y esto le ha llevado a ser como imprudente, ¿ya? Como que a no demostrarte tanto cariño, como que a ser como medio seco, medio parco contigo, a no ser muy prudente con sus demostraciones de que no te quiere, de que no te estima. También eso podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial está esperando que tú seas la persona madura en esta relación, que tú aclares sus dudas, pero la verdad es que tú no tienes responsabilidad de eso. Cada uno es responsable de sus propios sentimientos, cada uno es responsable de lo que hace con su vida, inclusive cuando estamos en pareja. Bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de sus cuestiones. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que siguen las imprudencias de tu persona especial, siguen las imprudencias, y es algo que a ti te va a llevar como mucha frustración. Ya te tiene en este momento muy frustrado o muy frustrada en este preciso momento, y eso se va a extender en el tiempo. Ya es decisión tuya si se extiende en el tiempo de una manera larga o no, porque la verdad la relación de ustedes marca una ruptura, marca una caída de la relación de ustedes y que no va a echar para atrás. Bueno, siempre digo que cuando las cartas muestran cosas negativas, no es para que nos quedemos ahí esperando a que la tarotista tenga la razón. No, podemos hacer que las cosas cambien, ya que estas cosas cambien tomando correctivos, ya sean pequeños o grandes, pero podemos hacer que las cosas evolucionen de otra manera más positiva para nosotros. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. ¿Qué estás en esa relación? Busca un trabajo liberador. Mira, busca algo que te libere, algo que los libere a ustedes dos. Tal vez se sienten atrapados o atrapadas en esta relación. Miren bien cuáles son los objetivos de estar ustedes juntos. Si realmente quieren hacerlo, si realmente quieren estar juntos, construir algo juntos, bueno, háganlo, pero háganlo de una manera amorosa, responsable, una manera seria, bastante asertiva. Si no, pues terminen la relación de una manera bonita, agradable, responsable y con muchísimo respeto. Bueno, ahora vamos a ver qué consejito me les tiene el tarot egipcio a ustedes el día de hoy, para ustedes que están en esta relación. Vamos a sacar una cartita. Bueno, esta es la carta del asesoramiento y está de manera derechita. Esta carta me está diciendo a mí, mira que esta carta me está diciendo que
que tal vez ustedes deben buscar la asesoría de alguien. No digo que sea mayor que ustedes o que sea superior a ustedes, no, alguien que a ustedes los quiera, alguien que realmente los estima a ustedes y que vea las cosas desde otra perspectiva. Bueno, si quieren buscar el consejo, háganlo porque lo van a encontrar y van a lograr encontrar una solución, ya sea para terminar de una buena manera o seguir o volver a empezar la relación de ustedes. Bueno, mucha luz, mucho amor para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Nada es fácil, nadie dijo que la vida sería fácil, pero la podemos hacer feliz, tener momentos felices si nosotros no lo proponemos. Bueno, a veces nos complicamos mucho la vida con cosas, con cuestiones que la verdad no tienen ningún tipo de sentido y ya es nuestro trabajo hacer que las cosas sean más relajadas, más calmadas. Bueno, vamos a ver ahora para mis solteritos y solteritas qué me les dicen las cartas el día de hoy. Mira, ten muchísimo cuidado con alguien que te va a querer como involucrar en una cuestión de una deuda. No te vayas a meter en ese asunto ya, porque te van a engañar. Si te van a pedir servicio de fiador o de titular de alguna deuda, te van a dejar con esa deuda metida. Y eso sí te va a traer unos problemas que inclusive abogado vas a tener que buscar, mi querido amigo y amiga. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con esta situación de algo en lo que te quieren involucrar a ti. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. ¿Qué te dicen las cartitas el día de hoy? Mira, vas a comenzar a cumplir tus sueños, tus anhelos, todos tus proyectos, todo lo que tú quieres lo vas a comenzar a conseguir, pero debes tener mucho cuidado con tu temperamento, mucho cuidado con esos arranques de ira, con esas cosas que tú dices o haces en medio de la ira, de la rabia. Bueno, primero respira profundo y después ya tomas decisiones, ya dices cosas, pero con la cabeza fría, mi querido amigo y amiga, porque igual bueno, con la cabeza caliente la verdad es que no se toman buenas decisiones para nada. Mira que hay al lado tuyo una persona, un hombre, una mujer de signo Sagitario, Leo, Aries, una persona bastante madura, con experiencia, una persona muy sabia que te va a ayudar muchísimo, que te va a colaborar muchísimo en todos los aspectos de tu vida, en algún problema, dificultad que tú estés teniendo. Bueno, esa persona es la indicada para que te ayude en este preciso momento, en este preciso instante. Porque igual hay algo que se te va a dificultar a ti bastante como para salir adelante de esa situación y esa persona va a ser clave para que tú resuelvas la situación que te estoy diciendo y ten mucho cuidado de que no te vayan a meter en deudas que después de pronto te van a dejar solo o sola pagándolas. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita, mira, espectacular, este angelito te dice el retiro avivará tu corazón. Bueno, hay momentos en los que uno debe alejarse, debe tomar distancia de ciertas situaciones para que no lo sigan afectando. Bueno, hay momentos en los que uno tiene que decir, bueno, ya basta, ya di todo de mí, ya hice todo lo que yo podía hacer, lo que estaba en mis manos. En este momento voy a dejar que el universo actúe de alguna otra manera y que las demás personas tomen responsabilidad de las situaciones en las cuales se han involucrado. Eso es lo que te dice este angelito. Igual tú necesitas recargarte de energías. No puedes estar pendiente de todo y de todo el mundo y solucionándole las cosas a todo el mundo porque esto te desgasta. Y en el momento que tú tengas un problema, una dificultad, bueno, ya no vas a tener energía para absolutamente nada. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira la carta de la iniciación y es de manera derecha, ¿ya? Esa carta me habla acerca de un nuevo comienzo, de un nuevo principio para ti, de algo que llega súper bueno para ti, no sé, una fortuna, una herencia, está próxima a llegar a tu vida. Éxito en todos los negocios, en todo lo que tú te propongas, súper bien, mi querida amiga. Wow, espectacular. Ay, me olvidé de darte tus números de la suerte para el día de hoy. El número 3, el número 6, el número 9, el número 18 y el número 1 y el número 8, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver ahora para la economía de los que preguntan por su economía el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy.
Bueno, la verdad es que no he recibido muy buenas noticias, algo relacionado con unas deudas, algo así. Bueno, no muy buenas noticias con respecto a tu economía en este preciso instante, en este preciso momento. Era algo muy importante que tú estabas esperando y la verdad fue que no se dio. Tal vez no se dio porque no era el momento, no era la hora y no era la oportunidad. No te desesperes, mi querido amigo y amiga. Ya llegará ese momento y esa oportunidad y el momento en el que llegue va a ser totalmente maravilloso para ti. Las cosas no se dan, no por casualidad ni nada de esas cosas, ¿no? Ya ni porque Dios o lo que sea no nos quieren o no nos apoyan, no, porque tal vez no es el momento. Bueno, y este angelito me está diciendo por qué. Mira, saldrás de una época estéril. Bueno, si eso no se dio en este momento, esto es porque es algo así como la oscuridad antes del amanecer, la calma, la tormenta antes de la calma. Bueno, esto se está dando para ti. Ya viene para ti una época totalmente fértil, totalmente próspera para ti. Solamente ten paciencia, siembra bien para que puedas cosechar bien en cualquier momento. Se va a presentar ese golpe de suerte para ti, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio con relación a tu economía el día de hoy. Mira, esta es la carta de la soledad y es de manera derecha. Bueno, esta carta me está diciendo que seas precavido en este preciso instante, en este preciso momento. Sé precavido y espera, ¿ya? Tienes que saber esperar, no desesperarte tanto, porque en medio de la desesperación tomas malas decisiones que te llevan a malos finales. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.